mal de la cabeza, ¿no? En esa época era raro encontrar ese sonido en este país. Fueron como unos percusores o adelantados del hip hop, ¿no? Y sonando bien aparte. Sí, el Peyote para mí fue interesante porque fue el primer artista, o mi primera manera de ser un artista que encontré. Antes de eso era músico, pero tocaba en covers, en casamientos. ¿Ya fuiste profesor de música? Y daba clase de guitarra, yo qué sé, como que trabajaba en la música, pero desde otro lado, no desde el de ser artista. Y el Peyote Asesino fue juntar una banda de amigos y gente interesante, como el Santulo, Carlos Casacuberta, Daniel Beña, Pepe Canedo, que eran gente que yo conocía o del mundo de la amistad o del mundo de la música, y armar un artista, ¿no? O sea, alguien que tenía algo para decir. Lo bueno que nos lo tomamos como muy en serio, demasiado en serio, quizás para la época la gente no ensayaba tanto, no se preocupaba tanto, pero bueno, en mi caso yo tenía 23, 24 años y estaba desesperado por hacer una carrera en la música y realmente llevarlo a un nivel que estuviera buenísimo y que me permitiera hacer una vida en torno a eso, y entonces le ponía todo. Sucedió porque le puse una energía gigante, ¿viste? Me acuerdo que ensayábamos en Villa Española, en la casa de la madre de Daniel, el bajista, tenía un galpón al fondo, armamos ahí una sala de ensayo, sala de grabación, después que la construimos nosotros. Y bueno, ahí dejamos muchísimas horas escribiendo música, ensayando, haciendo la música del Peyote. Y bueno, y Mal de la Cabeza, que fue el segundo disco nuestro de Terraja, fue el primer corte, un tema que sonó muchísimo, o sea, en Sudamérica. ¿Ese disco dónde se grabó? Se grabó en Los Ángeles. Ahí fue que empieza Santolaya, o sea, claro, empieza tu relación con Santolaya. Exactamente. Creo que fue Alfonso Carbone que le Uruguay, arrimó un disco del Peyote, le encantó y llamó por teléfono. Entonces, nada, empezamos, él nos dijo quién era, nosotros ya sabíamos que él producía los discos de Café Tacuba, de Divididos, de cosas que en ese momento estaban muy en boga y eran muy interesantes, y eran aire fresco en el mundo latinoamericano, ¿sí? Y empezamos a trabajar, se vino 2, 3 veces acá y a Villa Española, al galponcito. Sí, en Santolaya, Villa Española, ¿eh? Y después nosotros nos fuimos a Los Ángeles a grabar ese disco 2 meses, o sea, quizás el momento de auge del CD en la industria discográfica, que yo le llamo la época de las vacas gordas de la industria discográfica. O sea, pasar de 96. Pues. Claro, todavía no se pirateaba tanto el CD. No. Pero una súper buena experiencia para nosotros, ¿no? En particular para mí, que me interesaba mucho el mundo de cómo se hacía música, cómo se grababan discos, de la producción, la ingeniería de sonido, ¿viste? Trabajar con esos tipos. ¿Aprendiste a producir de la mano de Santolaya? Digamos que en parte sí, por supuesto, o sea, fue una gran inspiración. Viste que a producir como que se aprende también mirando al productor. Yo aprendí a producir haciéndolo después, ¿no? Claro. Pero un poco eso me dio la pauta de qué cosas, unas pistas, digamos, de cómo arrancar. Claro, porque vos estás ahí y el tipo produce y vos estás viendo lo que está haciendo. Y después cuando vos te vas a hacerlo más adelante, quizás claro, a mí me pasó que cuando terminó el Peyote y después que se quemó rápidamente, o sea, sacamos el disco Terraja, donde está Mal de la Cabeza, y muy poco después nos disolvimos. Están al borde de la explosión, ¿no? Sí. Y inmediatamente me dediqué a producir, que ahí produje el primer disco de No Te Va a Gustar, ahí va. El Solo de Noche, y un disco de Jorge Drexler que se llamó Frontera. Y ya era como adaptando un poco la experiencia de Villa Española, de empezar a grabar en la compu, con la experiencia de Los Ángeles, de ver estos... Los discos que yo hago no son el sabor del mes, nunca son exitazos, así que rompen todo. Lo sabido, casos puntuales. O sea, pero de en Uruguay general, creo que hiciste los discos los más exitosos de Uruguay, ¿no? Sí, pero son discos que duran, pero yo creo que, mira, si vos pensás en el disco de Bajo Fondo, es un disco exitoso porque el primero que hicimos, porque estuvo 10 años vendiendo sin parar. No porque tuvo un pico de popularidad en el año 2001 cuando salió. Digamos, por eso te digo, no es el sabor del mes. Son discos que el otro día fui a la Jenny y me decía el vendedor, ¿vos sabés cuál es el disco que más se vendió en esta sucursal? El primer disco de Bajo Fondo. ¿Y sabés qué? Se sigue vendiendo. Igual que... Prefiero que dure, no sé. Entonces, claro, son de repente discos como que han quedado... La Vela Puerca también
usó tus servicios, ¿no? Sí, De en el productor. 2006, por ahí, 2007, produje un disco que se llamó El Impulso, que fue, digamos, cuando la Abela Puerca pegó esa curva hacia el rock, Ahí va. durante la curva, digamos, Vos entraste al rock, aparecí yo. entraste al rock. Aporté. Ya en el disco anterior ya venían muy inclinados para ese lado y sí, hicimos un disco que es muy lindo, es un disco bastante Y también es una oscurito, vuelta, digamos. claro, es una vuelta tuya a la oscuridad también, ¿no? Porque del Peyote era muy oscuro, ¿no? Sí, Después sí. te vas a la luz con Drexler, con Te va a gustar y eso sí, y con este disco de La Puerca también como que otra vez es más rock, más así, ¿no? Sí, puede ser. La Abela Puerca es una verdadera banda de rock. Totalmente, ¿no? Ensayar en un lugar chico con 8 tipos que fuman todo el tiempo. Eso es lo que yo llamo rock, es una experiencia, es una nube de rock, digamos. No sé si siguen fumando tanto como en aquella época, pero espero que no. Que no haya dejado. Juan, fue un gustazo haber estado contigo acá en la ronda. Me gustaría despedirme de vos Muy buena la mandando, ya que estamos hablando de La Vela, voy a mandar una canción muy particular. El video lo hizo Hernández, ¿no? Y el nombre del tema es El Señor. El Señor. Ahí está.